Eclesia Adulam nace en los peores momentos de la humanidad, inmersos en la desolación sanitaria. Ahora está aquí para edificar tu espíritu. Junto a vosotros, el pastor y maestro David Parra. Una historia antes de empezar, un versículo en Esther, el libro de Esther. Se habla muy poco de Esther, pero quiero ver ahí un concepto. Esther, capítulo 2, solamente un versículo 2 para ver un concepto que quiero compartir. Dice, y Mardoqueo estaba criando a Adasa. Adasa es el nombre hebreo de Esther, ¿okay? Y quiere decir más o menos lo mismo, estrella. Y Mardoqueo estaba criando a Adasa, es decir, a Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. O sea, aquí vemos que Mardoqueo era judío, Esther era judía, Mardoqueo era el primo de Esther, eran primos. Mardoqueo tiene que haber sido mucho mayor que Esther, porque cuando perdió a sus padres, posiblemente en la conquista, okay, porque Jerusalén fue conquistada por Nabucodonosor. A lo mejor en esas batallas perdió a sus padres. Y Mardoqueo, que era su primo mayor, la crió como si fuese su propia hija. Y más adelante nos habla del espíritu y la actitud de Esther. Dice que Esther le agradó y halló favor delante del rey cuando fue presentado al rey. Dice también que el eunuco que estaba encargado de cuidar de las chicas en el palacio halló gracia. eh, Esther halló gracia en sus ojos, que más adelante, no quiero leer la historia entera, pero podéis leer la historia, es bonita. Más adelante nos dice que Esther, que todos aquellos que trataban con ella y todos aquellos que hablaban con ella encontraban gracia en ella, la encontraban, veían la gracia en su vida. Okay, entonces quiero que estos conceptos, vemos su hermosura, vemos su apariencia física, como nos dice el versículo 7, era de hermosa figura, de buen parecer, pero además de eso, aparte de eso, su inteligencia que podéis ver más adelante, su sabiduría que podéis ver más adelante en la historia y su gracia para con la gente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que Esther lo tenía todo, a los ojos del hombre, a los ojos naturales, Esther lo tenía todo. Dios le había dado gracia, Dios le había dado belleza, Dios le había dado un espíritu que la distinguía de todos de miles, ¿ok? Porque si leéis el capítulo eran miles las mujeres que habían ahí en el palacio y sin embargo cuando el rey la vio y habló con ella, dice la Biblia que se enamoró de ella, la distinguía ese espíritu de las demás mujeres. El plan de Dios y el propósito de Dios la elevó para que se convirtiese en reina sobre todo el imperio del rey. Eh, el rey, ¿cómo se llama? El rey Asuero. Ok, era un rey persa, un rey Asuero. Para que la hiciera reina sobre todo el imperio que extendía. Si leéis el capítulo 1, veréis que el imperio de este rey Asuero se extendía desde el subcontinente indio, lo que hoy conocemos como la India, hasta las fronteras de Egipto, hasta el río Nilo, ¿no? Que es un territorio, si lo veis en el mapa, bien súper grande. ¿Y por qué? Porque había una amenaza de holocausto. Se levantó un hombre enemigo de los judíos,
un general del ejército del rey Asuero, se levantó y le dio envidia de cómo el rey honraba a Mardoqueo, como el rey que era judío, como el rey honraba a Mardoqueo, como el rey honraba a Esther, que era judía, aunque nadie lo sabía porque su primo le dijo que no se lo dijera a nadie. Pero este general Mardoqueo se llenó de celos, envidia contra Mardoqueo, porque el rey Mardoqueo, le voy a contar la historia, tenemos tiempo. Mardoqueo le salvó la vida al rey en una ocasión. Escuchó a dos eunucos que estaban tramando para matar al rey, quitarle la vida al rey. Eh, y entonces Mardoqueo se enteró de la historia, se lo dijo a su prima, le dijo, mira, hay dos hombres, hay un par de hombres que quieren matar al rey para destruirlo porque le tienen rencor, etcétera. Avísale. Entonces Esther le avisó al rey, hay dos hombres que traman contra tu vida. El rey hizo encarcelar a estos dos hombres y al final murieron colgados, ahorcados. Pero lo que hizo Mardoqueo fue escrito en las crónicas del rey, ¿no? Del rey, o de los reyes en plural. Eran libros donde los reyes, los escribanos, escribían todos los que pasaba y las leyes que el rey establecía, y todas las aventuras y todo lo que pasaba en las cortes y en la vida del rey. Y un día que el rey estaba aburrido, no sabía qué hacer, hizo que le trajeran el último volumen de estas crónicas para leerlas. Entonces él empezó a leerlas y leyó ahí que Mardoqueo, hubo un hombre, Mardoqueo, que le salvó la vida, le avisó de que alguien quería atentar contra su vida, su integridad, y por causa de la intervención de este hombre, Mardoqueo, la vida del rey fue salvada. Entonces llamó a, bueno, con los nombres estos, a Namán, Amán, llamó a Amán, el general, y le dijo, ¿qué se ha hecho por este hombre? ¿Se le ha dado alguna honra? ¿Se le ha dado algún honor? ¿Se le ha dado alguna medalla? Amán, pensando que estaba hablando de él, le dijo, no, no se le ha dado nada, tal. Entonces el rey le dice a Amán, ve a buscarlo, Mardoqueo, vístelo con ropa real, móntalo sobre un caballo real y paséalo por la ciudad y declara ante todo el pueblo que es un héroe, que le salvó la vida al rey, etcétera. Amán le cogió envidia y diseñó una estrategia, pensó una estrategia para destruir a todos los judíos, no solamente a Mardoqueo, a todos los judíos, de matarlos, etcétera. Y entonces, para evitar ese holocausto, la obra que Dios hizo en Esther, la hizo preciosa, puso un espíritu distinguido, puso un espíritu de sabiduría en su vida, inteligencia, le dio esa habilidad de ser aceptada por la gente y de bendecir a la gente que en el palacio que la rodeaba. Él fue promovida, fue hecha reina. Ahora, lo que quiero saber, fijarse en estas cosas. Dios la bendijo con todos estos dones. Dios la bendijo con hermosura. Dios la bendijo con un espíritu distinguido. Para, Dios la promovió, la hizo reina para salvar al pueblo judío de de la muerte, del holocausto. Ahora, lo que quiero que veáis, y es aquí donde quiero enfocar el tema esta noche, es que irónicamente las, los dones, las herramientas, las cosas, las gracias que Dios le dio para traer libertad a su pueblo y para traer victoria en esta situación, también fueron o pueden ser o podían haber sido los obstáculos de mayor tentación en su vida, las que hubiesen hecho que ella cayese. Imaginarse por un momento que esta chica, aunque no nos dice qué edad tenía, pero esta chica que
a lo mejor como los judíos en ese tiempo bajo cautiverio, a lo mejor estaba sirviendo en alguna casa, en algún lugar, a lo mejor no sé cómo, en qué situación económica estaría, pero imagínate que ahora la han hecho rey, el rey la ha aceptado y está sentada ahí en sus habitaciones reales eh, con cinco, porque la historia nos dice que el rey le dio cinco chicas, cinco siervas que la atendiesen día y noche, peinándose el pelo, bañándose, como dice más adelante, 6 meses en aceites aromáticos especiales, bañándose como hacía Cleopatra en leche de cabra, eh, con ungüentos especiales y perfumes y tal, con todas las riquezas, rodeada de riqueza, rodeada de belleza, rodeada de todas estas cosas. Un armario lleno de vestidos que nunca sería capaz de ponérselos todos. Estos cinco siervos que la atendían cualquier petición que tenía. O sea que, y esta es la pregunta, lo que recibió pudo haberse convertido muy pronto, pudo haberla seducido para olvidarse o hacerla olvidar el por qué había recibido estas cosas de Dios. ¿Ok? Y esas son las dos preguntas que quiero que os hagáis esta noche, esta tarde. Eh, ¿qué? ¿Qué hemos recibido de Dios y por qué hemos recibido de Dios? Porque estas dos preguntas, el momento que las tengamos claras, definen y la diferencia entre la vida y la muerte, la victoria en Cristo Jesús y la derrota, el avivamiento, si queréis, y la destrucción del pueblo, de la iglesia. No sé si me estáis entendiendo, ¿no? El por qué y el qué y el por qué. El qué hemos recibido de Dios y el por qué. Eh, cuando, cuando tú como creyente solamente vives del por qué, del qué me ha dado Dios, qué me puede dar Dios, con qué me ha bendecido Dios, qué puedo recibir de Dios, de qué me sirve a mí, ir a la iglesia, qué provecho saco yo de ser creyente, no sé si me estáis entendiendo, pero cuando nos enfocamos solamente en qué, la vida cristiana se convierte en objetos, se convierte en bendiciones que al final nos destruyen. ¿Ok? Eh, recibimos de Dios y tristemente es lo que ha pasado en el cristianismo moderno. Cuando hablo del cristianismo moderno me estoy refiriendo al cristianismo que conozco yo. De los 80 en adelante se ha convertido en esto y ahora en un momento os daré algunos ejemplos. Porque cuando tú te enfocas solamente en el qué, todo solamente ves objetos, solamente ves bendiciones. ¿Cómo me bendice Dios? ¿Cómo puedo recibir más de Dios? Nos enfocamos en las bendiciones, nos enfocamos en lo que podemos recibir. Y es el por qué, ¿ok? Lo que Dios nos da es importante, pero detrás de todo lo que Dios nos da, tiene que haber un porqué. Porque el momento que tú entiendas el por qué Dios te bendice, el por qué Dios te ha redimido, el por qué, y vamos a ver una larga lista, y no, esto no es completa. He hecho aquí una lista de cosas que Dios nos ha dado, y no es completa porque podemos estar toda la tarde viendo en la Biblia cosas que Dios nos ha dado en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús. Pero cuando tú te das cuenta del por qué Dios te bendice, por qué Dios ha hecho la obra en ti, eh, te conecta con la eternidad, te conecta con el plan y el propósito divino de Dios, te conecta con el corazón de Dios. Y eso es importante que entendamos eso. La Biblia, hay un versículo en la Biblia que lo leí ayer que dice, hablando de las tribus hablando de los guerreros de David, los valientes hombres de David. Habían hombres que eran buenos con la espada en Israel. ¿Ok? Habían hombres fieles al rey David que eran buenos con la espada, con armas, en la guerra. Habían otros que eran buenos
con trabajar el material, el hierro, el bronce, el oro. Herreros los llamaríamos hoy en día. Y habrían otros que eran bendecidos por Dios para labrar la madera y moldear el oro y tal para los instrumentos del tabernáculo. Pero hay una tribu especial que Dios señala y dice, y estaban, entre todos ellos estaban los hijos de Isaacar, que eran buenos en discernir los tiempos para saber lo que Dios quería, qué es lo que Dios quería hacer con su pueblo. Eran sabios en discernir el tiempo. En otras palabras, tenían revelación y visión de Dios para saber qué es lo que había en el corazón de Dios y qué es lo que Dios quería hacer. En el Salmo 103, ok, y eso es lo que nosotros necesitamos, ok. Necesitamos discernir el tiempo de Dios, no, no vivir en el presente, sino vivir con la eternidad en nuestro corazón. El salmista David dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre, la ha puesto en nosotros la eternidad. Sin embargo, nos limitamos a lo que ven nuestros ojos, nos limitamos a lo que a los 60, 70, 80 años que Dios nos ha prometido. No sé si entendéis lo que estoy diciendo. En vez de vivir nuestra vida con la eternidad en mente, vivir la vida sabiendo que lo que hagamos y lo que sembremos y lo que digamos y lo que ministremos a otros va a tener repercusión y va a tener efecto eterno. Eterno. En el Salmo 103:7 dice la palabra a Moisés dio a conocer Dios, aunque está hablando de Dios, a Moisés dio a conocer el Señor sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Ahora hay mucha diferencia entre conocer las obras de Dios y conocer los caminos de Dios. Y de eso se trata lo que estamos viendo hoy, lo que estoy tratando de enseñar hoy. ¿Por qué? Porque las obras de Dios tienen un valor temporal. Yo creo que todos los que tenéis tiempo en el Evangelio eh, y os habéis dado cuenta que a lo mejor oras por un enfermo y Dios hace un milagro y al poco tiempo es duradero. Al poco tiempo la gente se olvida de que ha habido un milagro. La gente ve un milagro de parte de Dios. En el caso de Israel, que fue quizás en la Biblia el grupo de personas que más milagros vieron agua fluir de una peña, de una roca. Sin embargo, al mes se olvidaron de ese milagro, empezaron a quejarse contra Dios otra vez porque no tenían agua. Eh, vieron, vieron cómo Dios derrotó, vieron el milagro donde Dios hizo parar el sol en el cielo para alargar el día por una hora para darles victoria sobre sus enemigos. Sin embargo, a los pocos meses, cuando llegaron a las puertas de la tierra prometida se olvidaron que Dios tenía poder para derribar a sus enemigos y darles poder para vencer y empezaron a quejarse, son gigantes, no podemos vencer contra ellos, no podemos luchar, son más grandes que nosotros. ¿Me estáis entendiendo? Las obras son muy fáciles, son temporales, son muy fáciles de olvidarse de ellas. En el momento sí traen gozo, pero al rato y en la vida del creyente pasa igual. Dios te da una sanidad o Dios hace un milagro en tu vida y tú te alegras. Sí, Dios es mi proveedor. Voy a creer en Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y 3 o 4 meses más adelante te enfrentas a otro problema igual o a lo mejor peor. Pero te has olvidado que Dios te ha librado. Es por eso que el salmista David le decía a su alma, decía, alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus obras, de sus beneficios, de lo que ha hecho, porque necesitamos, sin embargo, las obras, y yo estoy seguro que estáis de acuerdo en esto, son pasajeras, no nos acordamos de ellas, la gente se olvida, sin embargo, los caminos y los propósitos de Dios son las que nos llevan a una relación, una conexión más profunda con Dios, a una conexión con el corazón de Dios. eh, que no solamente está basado en el pasado,
en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, sino que nos conecta, como he dicho antes, con el futuro, porque Dios ha puesto la eternidad en nuestro corazón. Y cuando ves esa conexión, cuando ves esa conexión del propósito de Dios, de conocer los caminos de Dios, de conocer el por qué Dios te da, lo que te da y Dios hace lo que hace, te vas a dar cuenta que tu vida va a cobrar un significado, un valor mucho más profundo eh, que el que tenía antes. Un significado, un valor grande, profundo. O sea que todo, volviendo a la historia de Esther, todo lo que Esther recibió, su hermosura, su belleza, su riqueza, su posición como reina, su gracia para tratar con la gente, su espíritu afable, todo eso se hubiese olvidado, hubiese pasado a la oscuridad si no hubiese sabido el por qué Dios le había dado esa oportunidad. ¿Entendéis o no? La vida de Esther, ¿por qué se conoce? No sé si conocéis un poco de la historia o de las fiestas de Israel, pero los judíos celebran una fiesta especial una vez al año. Y es precisamente la fiesta, en esta fiesta conmemoran lo que Esther hizo para salvarles la vida, para no ser aniquilados totalmente. ¿Ok? O sea que Esther fue recordada por el por qué, por lo que hizo, por obedecer a Dios, no por lo que había recibido. Y cuando nosotros tenemos un sentido de destino en nuestras vidas y propósito en nuestras vidas, eso es el corazón, el destino y el propósito. Propósito es el corazón de todo sacrificio que hagamos. ¿Ok? Eso para daros un ejemplo, si alguien está estudiando, si alguien, por ejemplo, está estudiando la carrera de medicina, es una carrera difícil, es una carrera que requiere mucho tiempo, muchos años de estudio. Pero cuando tienes un sentido de destino, de propósito, yo quiero ser médico, yo quiero lograr eso, entonces te sacrificas, ¿entendéis o no? Pagas el precio. Y lo mismo pasa con Dios. Cuando sabes que lo que Dios te ha dado tiene un propósito y un destino, te sacrificas. Esa es una de las razones del ayuno. Te entregas, buscas más de Dios, le quitas lo que estorba y todo lo que hay en medio para que el propósito de Dios sea cumplido. En Romanos 8:18, en Romanos 8:18 lo dice de una forma bastante interesante. Romanos 8:18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. En otras palabras, los sacrificios que tenemos que hacer ahora, lo que hemos hecho en nuestra vida, no tienen comparación con la eternidad, con la eternidad. Eh, la vida de Esther estaba en peligro. No, en esos tiempos, bueno, en ese imperio había una ley que nadie podía entrar a la presencia, ni siquiera la reina podía entrar a la presencia del rey si el rey no la llamaba por el nombre. O sea que Esther Esther peligraba, eh, Esther corría el riesgo de perder su vida si entraba a la presencia del rey a pedir auxilio por la vida de los judíos. Pero había un propósito en su vida y un destino. En Esther 4, si seguimos leyendo la historia de Esther, en Esther 4, capítulo 4, versículo 13 y 14 dice, entonces Mardoqueo les dijo, o sea, Esther se entera de lo que este hombre Amán está planeando y se lo dice a sus siervos, a uno de sus siervos, le dice, ve y díselo a Mardoqueo, mi primo, lo que está pasando, ¿okay? Que quieren destruir a todos los judíos. Entonces Mardoqueo le dice a estos siervos, responder a Esther y decirle esto, no pienses que estando en el palacio del rey,
tú escaparás entre todos los judíos. O sea que tú te vas a salvar aunque los demás judíos mueran. Porque si permaneces callada en este tiempo alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú y tu casa, la casa de tu padre, tu apellido, tu pasado, tu herencia perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser o tú has llegado a ser reina. ¿Entendéis o no? O sea que vemos que Mardoqueo le dice, hay un peligro en quedarse callado, hay un peligro en quedarse callado. Ahora volviendo al tema, el qué hemos recibido de Dios y el por qué, porque es aquí donde quiero enfatizar las cosas. La iglesia, y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia como iglesia de Cristo Jesús. Hemos recibido, estamos en esta situación, hemos recibido muchas cosas de parte de Dios. Estamos hasta el cuello, si queréis decirlo así, en cosas. En Efesios, empezando con Efesios, empieza diciendo, porque habéis sido bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús. Hemos recibido eh, una identidad nueva. La identidad que teníamos antes fue pervertida cuando cuando Adán pecó. Y cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, nos dio una identidad nueva, la imagen y semejanza de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios en Cristo Jesús. Estamos sentados, igual que Esther, estamos en el palacio, en lugares reales, sentados a la diestra de Dios, el Todopoderoso. Dios nos ha dado autoridad, todo dominio y toda autoridad me ha sido dada, por tanto, id vosotros y hacer algo con esta autoridad. Eh, el amor de Dios, Romanos 5:5, ha sido derramado en nuestros corazones. Eh, eh, Hemos recibido el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que es todo nombre. Padre, les he dado a conocer tu nombre, guárdalos en tu nombre, todo lo que significa el nombre, todo lo que es el nombre. El nombre de Cristo Jesús, en mi nombre echaréis fuera demonios, en mi nombre pondréis las manos a los enfermos y sanarán. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Sin haber luchado, hemos recibido la victoria de Cristo. Todo lo que Cristo Jesús logró en la cruz del Calvario, Dios lo ha puesto a nuestra cuenta como si hubiéramos sido nosotros. El Espíritu Santo, que quizás ahí deberíamos tomar nota. Del Espíritu Santo. Recibiréis la unción del Espíritu Santo cuando venga sobre vosotros y os dará el poder para ser testigos en Jerusalén y hasta el fin del mundo. Su manifestación de poder en 1 Corintios a través de nosotros, manifestándose el Espíritu de Dios, manifestándose, queriendo manifestarse a través de nosotros con palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, profecía, eh, fe, la fe divina y otras muchas cosas más que encontráis ahí nombradas en 1 Corintios 12. Hemos recibido la mente de Cristo, hemos recibido la nueva naturaleza. La Biblia dice que hemos recibido la sabiduría de Dios. Hemos recibido, según Hebreos 4:6 y Efesios 3:12. Vamos a leer el de Efesios 3:12, ya que estamos en Efesios. No estamos en Efesios. Estamos en Esther. Vamos a Efesios 3:12. Dice la palabra de Dios, en quien, en Cristo Jesús, tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Cristo Jesús. Acceso a Dios, acceso a Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 16 creo que es. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna.
en el momento oportuno, en el momento de tribulación. ¿Os dais cuenta? Tenemos acceso al mismo trono de Dios, a la presencia, no como Esther. Esther tenía que esperar que el rey la llamara por su nombre. Nosotros en Cristo Jesús podemos entrar en cualquier situación, entrar al mismo trono de Dios, a la misma presencia de Dios. Tenemos autoridad para hablarles, dirigirle la palabra a las circunstancias. Y con la autoridad que Dios nos ha dado, esas circunstancias cambian. Porque cualquiera que le diga a este monte, levántate y échate al mar, el monte se levantará y se moverá. El que le diga a la tormenta, paz, la tormenta se calmará y pasaremos al otro lado. El enviar la palabra de Dios y sanar a los enfermos con la palabra de Dios. Nuestros derechos, hemos recibido derechos, hemos recibido privilegios. Somos hijos de Dios. Tenemos autoridad sobre los demonios. Sin embargo, ¿qué es lo que hemos hecho con todas esas cosas? ¿Qué es lo que la iglesia ha hecho con todo esto? ¿Qué hemos recibido Dios? Hemos recibido el qué. Hemos recibido las cosas, el qué. Hemos recibido bendición y autoridad. Pero como no hemos entendido el por qué, las hemos usado para nuestro beneficio. Las hemos usado para jugar con ellas. He mencionado antes los años 80, 90. En esos tiempos hubo grandes moveres de Dios, por lo menos dos o tres que yo recuerde, moveres de Dios que cambiaron y impactaron a muchas personas y muchas naciones. Eh, Sin embargo, yo mismo fui a una de ellas en el norte de Inglaterra, a un lugar que se llama Northumberland. Es el lugar donde Smith Wigglesworth, el gran apóstol de fe, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y hubo un mover de Dios ahí. Yo fui de Australia, viajé hasta Inglaterra para participar en eso. Y no había nada. Lo que más me afectó de todo de esos movimientos que hubieron en esa época fueron que Dios estaba dando esta autoridad, renovando la identidad de los creyentes, renovando la manifestación del Espíritu Santo, renovando nuestra relación con Dios como Padre. Hubo una gran revelación de Dios como Padre, de que podemos entrar a su presencia. ¿Y qué hizo la iglesia con todo esto? ¿Qué hizo la iglesia con las manifestaciones del Espíritu Santo? En vez de usarlas, en vez de tener un porqué, una eternidad, lo usaron para jugar juegos con ella. Así de claro. No sé si alguien aquí ha vivido esos tiempos, no lo dudo, porque sois todos jóvenes, pero hoy en día siguen haciendo lo mismo. Dios nos da el Espíritu Santo para bendecir, para impartir. ¿Y qué hacemos con ello? Jugamos con la manifestación del Espíritu Santo. La profecía. Dios nos dio la habilidad de hablar en nombre. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Os doy mi espíritu, el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Está vivo en vosotros y profetizaréis. ¿Y qué hacemos con la profecía? Jugar juegos con ella, convertir la profecía como si fuera adivinación. Vamos al profeta, le decimos, profetiza sobre mí. ¿Qué te ha dicho Dios para mí? ¿Tienes alguna palabra para mí? Como si fuera eso leer las cartas o echar la suerte. Y no darnos cuenta que la profecía es para derribar las fortalezas del enemigo, para establecer el porqué del corazón de Dios, para transformar. Cuando el no creyente os escuche profetizar, se arrepentirá y se arrodillará delante de vosotros y declarará que Cristo Jesús realmente está en medio de vosotros para salvación. No sé si me está escuchando alguien o no. O sea que tenemos que entender, lo que quiero que veamos esta noche es que tenemos que entender el por qué Dios nos ha dado todas estas cosas. Hemos cogido las manifestaciones del Espíritu Santo, hemos cogido todos los ministerios, incluso pastor, maestro, profeta, para exaltarnos, para hacernos grandes en el cuerpo de Cristo, para abrirnos una posición en el cuerpo de Cristo, cuando son regalos, son todo lo contrario, son regalos que Dios le da
a la iglesia, para preparar a la iglesia para el porqué. Tiene que haber un porqué. O sea que a mí me da miedo, santo temor, el pensar que Dios nos ha equipado con todas estas cosas que he mencionado y muchas más que no he mencionado, porque si no se nos va toda la noche. Nos ha equipado con todas estas cosas para un tiempo como este, como Mardoqueo le dijo a Esther, solamente para acumularlos, amontonar los dones, amontonar posiciones, amontonar títulos, amontonarlos y usarlos para el beneficio nuestro. Vamos a una de las cosas que pasaba mucho en estos moveres de Dios en los años 80 y 90 es que la gente, los creyentes se reunían para recibir bendición, ora por mí, tal, se convertía en un juego. Yo me he caído, yo me he reído, yo he recibido, ya. Cuando Dios, el por qué Dios nos mandó y nos dio todas esas manifestaciones, era para presentar y manifestar la gloria de Cristo a un mundo perdido. ¿Cuánto más ahora? El mundo está peor que nunca. El mundo está perdido. La gente, las naciones, los gobiernos han rechazado a Dios. El sistema de educación está por los suelos, totalmente pagano y en contra de Dios y de su voluntad. Y muchas otras cosas más. Dios nos ha dado todas estas cosas con un porqué. Hay una historia en el Antiguo Testamento que ilustra bien lo que estamos viviendo hoy en día y lo que estoy tratando de enseñar. Habían 4 leprosos. La historia está en 2 Reyes 7, si queréis buscarla. 2 Reyes 7. Habían 4 leprosos que estaban fuera de Jerusalén porque no podían entrar a la ciudad, muriéndose de hambre. Y no podían entrar a la ciudad porque estaba prohibido que los leprosos se acercaran. Eh, un día eh, en un año, los sirios se levantaron contra Jerusalén y así sitiaron la ciudad de Jerusalén. Rodeando toda la ciudad de Jerusalén había un gran campamento de enemigos sirios. Y estos 4 leprosos decidieron un día, estamos aquí sentados pasando hambre, vamos a morir de hambre y si vamos al campamento sirio, vamos a morir porque nos van a matar. Y si no nos matan los sirios, si no nos mata el hambre, nos va a matar la lepra. De una forma o de otra vamos a morir. Así que vamos a levantarnos, vamos a ir al campamento sirio, porque en Jerusalén no había comida. Se estaban muriendo de hambre también por causa del ejército sirio. Entonces Dios usó esta decisión en la mente de estos 4 leprosos para hacer un gran milagro. Dios eh, multiplicó, amplificó las pisadas de estos 4 leprosos y los soldados sirios escucharon las pisadas de estos 4 leprosos amplificadas, escucharon millones y miles y miles de pisadas como si fuese un gran ejército que venía contra ellos. Y se levantaron, y huyeron. Dice la Biblia que huyeron todos, dejando el campamento tal como lo habían montado. Las tiendas, la ropa, la comida recién cocinada encima de la mesa. Todo ahí lo abandonaron y salieron corriendo. O sea que estos cuatro leprosos se convirtieron en héroes. Okay, y eso se puede comparar mucho con la historia de la iglesia. Eran 4 leprosos despreciados, minoría, nadie los quería, nadie quería saber nada con ellos. Se puede comparar al nacimiento de la iglesia. Eran pocos y siguen siendo pocos los verdaderos, despreciados, perseguidos. eh, Sin embargo, se levantaron, llegaron al campamento, encontraron el campamento vacío. Entonces empezaron a comerse toda la comida que estaba ahí preparada. Empezaron a coger las monedas y las joyas y las riquezas y la ropa que los enemigos habían dejado y la guardaron, la escondieron en hoyos que habían cavado.
Y es aquí donde precisamente está la iglesia desde ya hace años, no es nada nuevo. Dios nos ha dado todos estos beneficios, nos ha dado identidad nueva, nos ha dado posición en Cristo, nos ha dado la llenura del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús los muertos, creador del cielo y de la tierra está en ti. ¿Y qué hemos hecho? Lo hemos escondido en lo más profundo de nuestro ser. En Segunda de Reyes, no sé si habéis buscado la historia, el capítulo 7, versículo 9. Dice, entonces se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados, sin decir nada. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá castigo. Vamos pues ahora, entremos a dar la noticia, las buenas nuevas a la casa del rey. Y pues podéis leer el resto de la historia. No es bueno que nos quedemos callados. ¿Os acordáis de las palabras de Mardoqueo? Se dieron cuenta del por qué. Se dieron cuenta del por qué Dios Dios los llevó al campamento enemigo. Se dieron cuenta del por qué todas estas provisiones, riqueza y alimento la habían recibido. El enemigo los había dejado todo ahí abandonado. Y tenemos que darnos cuenta y despertar al hecho de que la razón del por qué, la razón del por qué Dios nos ha enviado su Espíritu Santo, la razón del por qué Dios nos ha dado sus dones, la razón del por qué Dios nos ha dado autoridad para echar fuera demonios, la razón del por qué Dios nos ha dado acceso libre a la misma presencia de Dios. No es para hacer grandes edificios. Y ese fue uno de los problemas grandes de los 80. La iglesia empezó a amasar riquezas, a comprarse coches de lujo, a comprarse casas y mansiones. Yo conozco por lo menos 2 familias hispanas en la iglesia allá en Australia que por causa de esta afán por riquezas, Dios me ha bendecido, Dios me está bendiciendo más y más y más y más. Al final terminaron en la cárcel un par de años porque escribían cheques sin fondo, porque firmaban contratos por fe, entre comillas, sin tener el material para respaldarlo. Tenemos que despertarnos a la realidad de que la razón del por qué Dios nos ha llenado con su Espíritu Santo es para el tiempo en el cual estamos viviendo. La razón del por qué Dios nos ha dado victoria es por el tiempo en el cual estamos viviendo. En Mateo 28:19, id por todo el mundo, esperaos hasta que recibáis el Espíritu Santo, el poder de lo alto, y cuando lo hayáis recibido, y por todo el mundo y predicar el Evangelio del reino de Dios. En Efesios 3:10 dice la palabra, a fin de que la infinita, este es un porqué. ¿Por qué te ha redimido Dios? ¿Por qué te ha dado una nueva identidad? ¿Por qué te ha llenado su espíritu? A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de quién, por medio de ti, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los celestiales. ¿Os dais cuenta? No para guardártelo, no para jugar juegos con la unción, no para ir por ahí soplando sobre la gente y jugando jueguecitos, no para bendecirnos nosotros mismos en nuestras reuniones, aunque todo eso es bueno, pero tiene que haber un porqué. Tiene que haber un porqué. Para dar a conocer, Dios quiere usar a la iglesia para demostrarle a los principados y potestades, y aquí está hablando de demonios, de espíritus malignos en los celestiales, la sabiduría de Dios que redimió a personas que no se merecían el amor de Dios, personas hechos de carne y hueso, de barro, como dice la Biblia, personas, como dice en Hebreos también, un ángel hace la pregunta, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién es el hombre para que lo tengas en memoria? Y lo has coronado de gloria.
para demostrarle al diablo quién es Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Y ese es el desafío de esta noche para nosotros. ¿Por qué te ha puesto Dios donde te ha puesto? ¿Por qué te ha dado una identidad nueva en Cristo? ¿Por qué te ha llenado con su Espíritu Santo? ¿Por qué se manifiesta a través de ti, usando la profecía, las señales, los milagros? ¿Por qué te ha hecho la sal de la tierra? ¿Por qué te ha hecho la luz del mundo? ¿Por qué? Para manifestar su gloria, para redimir a este mundo, para presentar el Evangelio del poder, para presentar y manifestar a Cristo, para revelar su amor, para revelar su gloria. Amén. Y podríamos seguir y seguir con muchos más ejemplos. Tiene que haber un porqué, porque si solamente nos quedamos por el qué me ha dado Dios, qué me promete Dios, entonces vamos a darnos cuenta que vamos a perder todo, como le dijo Mardoqueo a Esther, vamos a perderlo todo. Pero Dios, y esto podemos tenerlo claro, Dios va a levantar a otro, porque el propósito de Dios siempre se cumple. Y si nosotros no sabemos el por qué y solamente estamos enfocados en el qué, entonces Dios levantará a otro que sí sepa el por qué, que no busque solamente las obras de Dios, sino también el conocer sus caminos. Amén.